Bueno, reunión del día martes del Consejo Deliberante. Sí, una reunión muy interesante, en donde en un primer momento es una reunión que venía postergada. Y ahí me gustaría aclarar algo. Una reunión venía postergada porque durante 2 martes consecutivos el Ejecutivo dijo que no podía ir, porque tenía otro tipo de reuniones. Y finalmente, en la última semana nos pidieron si le podemos pasar para el día viernes. Lo que pasa es que uno se organiza, tiene un día de sesión y yo, precisamente que ando con algún problemita de salud, estoy recurriendo a médicos fuera del lugar en donde vivo, en forma habitual. Por ejemplo, ese viernes tenía turnos a las 7 de la mañana en Córdoba, entonces tenía que estar el jueves. Me pidieron si podíamos sesionar jueves o viernes, y yo le digo, mirá, yo he tomado otros compromisos. Evidentemente me resultaba imposible. No, dice, porque va a venir el Ejecutivo. Bueno, tenía que venir el martes, no pudo. Yo había tomado otros compromisos. Le solicité muy amablemente, lo trasladaron. Es cierto que otras veces también con este problema han demorado algún tema esencial, otras veces no, también es cierto. Y el día martes pasado, a mí me habían dicho que iba a ir el Ejecutivo y no fue el Ejecutivo. ¿Por qué digo esto, Mario? Porque en todo nuestro régimen constitucional, nacional, provincial y la ley orgánica municipal, establece que el poder ejecutivo, el departamento ejecutivo, es unipersonal. Está encabezado en este caso por la persona del intendente. Y el intendente no fue. Fueron funcionarios del gobierno municipal, pero que no son el poder ejecutivo ni son el departamento ejecutivo municipal, sino que evidentemente tienen un nivel de decisión acotado. Entre ellos el secretario de Hacienda, quien a mí me ha dicho, una persona que yo estimo mucho, que no tengo absolutamente ningún recelo hacia su persona, hacia su honestidad, hacia su calidad técnica, pero a mí me ha dicho que él toma decisiones técnicas, económicas, y no decisiones políticas. Y acá en Maquena hace falta, indudablemente, como lo ha dicho Vero, reiteradas oportunidades, tener un proyecto político y social. No se trata solamente de una cuestión económica de que los números cierren, porque para los contadores los números cierran, a veces con la gente adentro, a veces con la gente afuera, a veces con las necesidades sociales satisfechas, a veces con las necesidades sociales insatisfechas, o a veces recurriendo a métodos como estos de la comunicación al veraz, que evidentemente no les están permitidos, no hay ninguna legislación que se lo permita, que es ilegal y que significa un apriete hacia la gente para que pague. Bueno, comenzó esta reunión con esta aclaración, que el Ejecutivo no va a las reuniones del Consejo Deliberante, no da explicaciones. Yo siempre he dicho que la gente vota a un jefe de gobierno, a un intendente, porque cree en ese intendente, porque cree que ese intendente tiene un programa político y ese intendente se ha comprometido a través de una plataforma política a llevarla adelante. Yo creo que el intendente Laborde todo lo que prometió no lo cumplió, nada cumplió, nada. Y cuando me dijeron a mí que se podía confiar en él, yo les dije a la gente que no se podía confiar. Y cuando dijo que había que votarlo para que la honestidad siguiera, yo le dije que no era así, que acá cuando hablamos de términos de honestidad tiene diversas acepciones. Honestidad no es solamente no quedarse con lo ajeno, sino que honestidad, entre las diversas acepciones que tiene, es la franqueza con que se habla y la sinceridad con que se muestra la transparencia de los números municipales. Comenzó a hablar el secretario de Hacienda, porque acá se está discutiendo una cuestión que ya es reiterada en Maquena. El año pasado nos pidieron por única vez pedir un anticipo de la coparticipación.
para que la gente que no sabe cómo es esto, que tiene un conocimiento limitado, la municipalidad, de todo lo que se recauda a nivel nacional y le dan a la provincia, y de todo lo que recauda la provincia tiene un porcentaje conforme el nivel de importancia que tiene dentro de la estructura de poblaciones dentro de la provincia de Córdoba Máquina, y recibe un porcentaje de la provincia, que es generalmente lo que le permite moverse, realizar obras a un montón de municipios, realizar previsiones, establecer planes de cómo se va a construir cada sociedad hacia el futuro, mientras que lo que percibe internamente el cobro de las tasas de servicio, que son tasas retributivas de servicio, le sirve precisamente para cumplir con esos servicios que debe prestar, y el resto debería quedar, teóricamente, para poder realizar obras de trascendencia en la localidad. En la realidad de los hechos, las malas administraciones llevan a que la plata de la coparticipación se gaste en pagar sueldo, y que la plata de las recaudación en materia de tasas y demás recursos que tiene el municipio también se gaste en pagar sueldo. Entonces se posterga. Nos dijeron, te decía, para no irme por las ramas, el año pasado nos dijeron, mirá, no tenemos plata, hay que pagar aguinaldo y hay que pagar sueldo. Entonces le vamos a pedir un adelanto de la coparticipación a la provincia, que nos adelante sobre los que nos tiene que mandar en el futuro, 2 millones de pesos, de los cuales lo van a descontar en 36 meses, sin interés, por una circunstancia excepcional. Una vez nomás, dice, lo vamos a hacer, esta vez nomás, porque es excepcional. Nosotros le prestamos la conformidad, porque pensamos que no hay que poner trabas nunca al accionar de municipal, ¿no es cierto? Que tiene que llevar adelante su programa de gobierno. Pero nos encontramos que al poco tiempo dice, bueno, muchachos, no podemos pagar sueldo. Tenemos que vender los terrenos que estaban destinados a la ampliación del cementerio y que estaban destinados a la ampliación de la terminal, o instalar una terminal de ómnibus contra la ruta. Eso ya nos pareció una barbaridad. Se vendieron los terrenos, nosotros no lo aprobamos. Los vendieron sin que supiéramos a quién se lo vendieron. Yo tengo alguna información extraoficial, quién lo vendió, a quién se vendieron, quién los compró. Terrenos de un gran valor económico para pagar sueldo. Imagínate, Mario, si en tu casa vos tuvieras que sacar préstamo para pagar la luz y para pagar el gas. Y evidentemente va a llegar un momento en que no va a poder tener los préstamos. Si no podés pagar los gastos corrientes, va a llegar un momento en que va a tener serios problemas y te va a quedar sin casa. Bueno, hoy nos vuelven a pedir un adelanto de coparticipación, aparte de aquellos 2 millones, aparte de haber vendido los terrenos, nos vuelven a pedir que autoricemos un adelanto de coparticipación. Entonces lo citamos al Ejecutivo para que explicara por qué hemos llegado a estas situaciones en donde la municipalidad no puede ni siquiera pagar los sueldos, porque esto no es una cuestión de hoy día. Nosotros sabemos perfectamente que a los empleados municipales, por ejemplo, el mes anterior, el día 28 le terminaron de pagar. El anterior mes. ¿Te das cuenta? Es una barbaridad cuando en municipalidades bien organizadas, por ejemplo la de Villa Huidobro, que yo asesoro de vez en cuando, que es un gobierno justicialista de mi amigo Silvio Quiroga, los días 28 cobran todos los sueldos y el aguinaldo, por ejemplo, ahora ya lo han cobrado. ¿Te das cuenta? Y han hecho obras en grandes cantidades. Entonces, ¿por qué Máquina no? Porque está mal administrada, porque en Máquina se ha pensado con un criterio politiquero, partidocrático, y no con un criterio de pensar en ser estadista, en construir la Máquina del futuro, en realizar las obras que mejoran la calidad de la vida de la gente, como es tener un hospital con tecnología, como es tener asfalto, como es tener gas, como es tener cloaca, como es tener espacios verdes, como es tener un debido control de la contaminación ambiental, de servicios a la gente, mantener limpios los terrenos, arreglar las calles de tierra. Esto evidentemente está ausente. Y el año pasado
A nosotros nos vendían que la municipalidad acá vivía prácticamente en el Edén y que no teníamos ningún problema. Y vos me dirás, Mario, ¿por qué yo te digo esto? ¿Qué tiene que ver lo del año pasado con ahora? Porque lo primero que dijo el secretario de Hacienda en esta reunión es que tienen un déficit de 6 millones de pesos arrastrado del año pasado. Es decir, que sobre un presupuesto real, ejecutado del año pasado, tienen prácticamente el 10% de déficit. Una situación muy preocupante cuando el año pasado nos decían que Maquena estaba todo perfecto, que no había ningún problema, que se podía pensar en el futuro, que iban a poner un laboratorio en el hospital, que iban a hacer el gas, que iban a construir vivienda para la gente que lo necesitaba. No este tipo Promavi, que es para la gente que realmente tiene una capacidad económica mejor y que no quiere decir que no sea necesaria hacerla. Pero vemos que arrancó mal. Y después nos dijo que hoy, desde su manejo, ya tenía devengado el 45% del gasto presupuestado en el presupuesto general. Y yo le pregunté, ¿cómo devengado, Agustín? Sí, tenemos devengado. Para que se entienda, Mario, no es lo mismo el gasto pagado que el gasto devengado. Y ahí saltó que a muchos proveedores municipios le están pagando con cheque a fecha. Yo conozco gente que le han tirado cheque hasta octubre, noviembre, y la municipalidad de esa manera los considera pagados, y la realidad es que no está pagado. ¿Te das cuenta? Y tenemos una recaudación del 32%. ¿Por qué? Porque evidentemente aquellos sectores que más deberían contribuir en Vicuña Maquena, vos no podés, Mario, vos sos un trabajador, vos hay que tenerte en cuenta en la realidad que tenés, vos, tu mujer, que son gente que conozco y estimo, para dar un ejemplo, no pueden ser quienes sostengan una municipalidad. En una teoría económica tributaria, es necesario que los que más tienen, los que más plata tienen, sean los que más pongan. ¿Por qué? Porque es justo que así sea, para que la sociedad crezca, para que los bienes de los que más tienen se sientan más protegidos, y para que los bienes comunes, como la salud, como la seguridad, como el bienestar en materia de obras públicas, nos lleguen a todos. Y entonces en este desfasaje nos pide que le aprobemos este pedido, porque no llegan a pagar los salarios y esencialmente los aguinaldos de los empleados. Aunque sorprendentemente nos dice, ¿sabe lo que pasa? Que la provincia de sobre 6 meses nos ha mandado 5 meses coparticipación de $1. Y si le ha mandado coparticipación de $1 es porque tiene deudas que han sido descontadas y por eso se le ha mandado $1. ¿Te das cuenta? Y sin embargo dice, no tenemos, por ejemplo, se armó una discusión ahí con la compañera Vero, a quien yo respaldo, y el partido y el bloque de funcionarios justicialistas respalda plenamente en todos sus dichos, con un problema que hubo con un colegio que un día los chicos no comieron porque no había llegado la plata de la provincia y la municipalidad no hizo nada. No es que le echemos la culpa a la municipalidad, si sabemos perfectamente que es la provincia la que tiene que cumplir, pero la municipalidad tendría que haber estado alerta y solucionar el problema. Y no se le puede decir, no nos mandan la coparticipación y devolvemos a pedir un adelanto de coparticipación. Es decir, nos estamos gastando el futuro. Por eso después tenemos coparticipaciones de $1. Pero no es nada eso, Mario. No sé si querés preguntarme algo, perdóname. Escuchándolo atentamente, después tengo 2 preguntas puntuales. Bueno, no es nada esto, Mario. Preguntado ya por qué hay tanto desfasaje en los números, le digo, ¿por qué renunció el anterior secretario de gobierno? Una de mis preguntas estaba basado en eso, porque, ha renunciado un secretario de gobierno, no un empleado común. Claro. Y queríamos saber cuál era la posición que toma el partido o el Consejo Deliberante, en este caso la oposición, respecto a eso.
Nosotros estamos intrigados. ¿Por qué renunció este muchacho? Evidentemente, razones había. Le preguntamos, el secretario de Hacienda dice, no, mira, yo no voy a hablar de ese tema porque no lo manejo yo. Yo le pregunté, ¿cómo no lo maneja vos, Agustín, si vos sos secretario de Hacienda? No, entonces otro representante de gobierno, en este caso el doctor Palavicini, nos explicó que él no tenía que explicar la renuncia de nadie, en realidad el que renunciaba debía explicarlo, pero indagando las causas. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo algún problema económico en el municipio? Y aparentemente, según las palabras del doctor Palavicini en el Consejo Deliberante, este muchacho había sacado plata del municipio, había retirado dinero del municipio, según lo que nos dijo a nosotros. Yo estoy hablando por lo que se dijo en el Consejo Deliberante. El doctor Palavicini. El doctor Palavicini, en presencia de todos, y que detectado eso por el intendente, le exigió que lo devolviera, y este muchacho tomó la idea de renunciar. Sí, se comprometió a pagarlo hacia adelante. Y preguntado cuánto era esta deuda, y mirá, dice, deben ser más o menos más de 200.000 pesos, entre 200 y 250.000 pesos. Entonces, bueno, esto es muy preocupante, porque esto no es una irregularidad, ni un error en los números, ni nada por el estilo. Los dineros públicos, esto es un caso de donde yo creo que hay un delito. Si esto es así como lo contaron, hay un delito. Y el doctor Palavicini me dice, pero no hay ningún perjuicio para el municipio porque el intendente ya puso el dinero de nuevo y él se lo va a cobrar ¿Cómo que lo puso? ¿Cómo que lo puso? ¿Cómo es esto? En el Tribunal de Cuentas no apareció ni la fuga de esa divisa, ni el reingreso de esa divisa por parte del intendente. Parte del intendente tiene la obligación, no solamente el intendente, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier hecho que supuestamente constituya un delito ante la justicia, bajo apercibimiento de ser considerados incursos en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, o en este caso, donde se pretende con él, podría haber hasta un encubrimiento. Una cuestión muy grave, porque esta plata es plata que no va al hospital. Cuando va gente a pedir remedio, como me han pedido a mí, me han contado y hemos tenido que solucionarlo por otra vía, que no había remedio de los que necesitaban en el hospital, o que no hay algunos elementos básicos, algunos elementos básicos, no entra a preocupar. O cuando vos ves que no se prestan determinados servicios, y esa plata quiere decir que estaba y se fue, y después nos encontramos también con que a la Federación de Empleados Municipales se le había retenido la plata a los empleados y no se le había pagado, y terminamos pagando un juicio de casi 300.000 pesos con honorarios y todo, en donde lo terminamos pagando entre todos con los intereses, y por la irregularidad que alguien se quedó con esa plata y no lo pagó en términos, porque es una retención. Es como si tu patrón, que te retiene el aporte jubilatorio, a vos no lo paga. ¿Te das cuenta? Doctor, nos quedan algunos minutitos más. Una pregunta que está basada en esto del ex secretario de gobierno. ¿Se puede pedir una auditoría por parte de la oposición a la municipalidad? Nosotros vamos a hacer un planteo el martes que viene, dentro de lo que establece la legalidad, porque nosotros, si se pudieron sacar 200.000 pesos o 250.000 pesos y nadie los vio, y se volvieron a poner y nadie los vio, y tenemos un déficit de 6 millones, a lo mejor esos 6 millones salieron y nadie los vio. O a lo mejor esos 6 millones se gastaron en la campaña el año pasado. Porque a mí me consta de lo que fue una campaña en donde se gastó muchísima plata. Aquí hay cuestiones muy preocupantes. Seguimos, encaramos así la cuestión. Le pregunté al secretario de Hacienda, al secretario de Obras Públicas, que nunca me acuerdo si era arquitecto, ingeniero, Gabetti. Le pregunté. Arquitecto, nunca me acuerdo, te lo juro, realmente nunca me acuerdo. Le pregunté por el Promavi, porque hemos detectado nosotros que se cobraban 2 o 3 controles de la obra del Promavi, y después había refacciones porque estaban mal hechas o surgían problemas en la obra. Bueno, después de esquivarme un poco la pregunta,
Le digo, ¿y quién cobra? ¿Cuánto se cobra el Promavi? El 6%. Es decir, una casa vale 300.000 pesos, 18.000 pesos son de control de obra. Y le pregunté, ¿quién lo cobraba? No, y se lo cobra el arquitecto Centeno, creo que me dijo hoy. Perfecto, hoy. ¿Y antes quién lo cobraba? Ellos mismos lo cobraban. Es decir, el funcionario municipal encargado de obras públicas tiene que controlar la obra que le hizo el otro, el constructor privado. No puede cobrar porque cobraba un sueldo por eso, con una remuneración como funcionario público, y cobraba como funcionario, como control privado en la obra. 2 veces. No podían hacerlo. Y cobraban entre él y otro muchacho Chivalero. Y Chivalero antes, ahora no, porque ha hecho una regularización con una empresa. Yo le pregunté, ¿y vos cómo cobrabas antes? Y yo cobraba con boletas de mi mujer. La mujer es bioquímica. Pero, ¿en qué sentido cobraba? ¿Cómo cobraba? No, dice, no era por análisis como dijiste vos. Decime, ¿en qué cobraba? Se cobraba por asesoramiento técnico. ¿Pero cómo cobraba por asesoramiento técnico en la construcción, en el control de obras públicas, obras privadas administradas de carácter público, como el Promavi, una bioquímica? ¿Qué tenía que ver el control de construcción? Es como si yo voy y cobro por asesoramiento en ginecología en el hospital. Es una barbaridad. No son irregularidades, estos son delitos. Nosotros vamos a plantearlo en el Consejo muy seriamente. Me extraña que Laura, que es una persona que yo respeto y que le reconozco un montón de cuestiones, no se hayan planteado, no se hayan asesorado seriamente sobre la gravedad de las cuestiones que estamos hablando. Porque estas no son cuestiones que ha introducido la oposición, como alguna vez ocurrió con Bruno Zambroni, un desastre, ¿no es cierto? No, pero esto no lo introdujo, ha venido y lo ha confesado en el seno del Consejo el propio oficialismo a través de los funcionarios que asesoran y trabajan para el Ejecutivo. El Ejecutivo no acá. Esto es una situación realmente gravísima. Doctor, y bajo sí, déjame decir sí. algo, bajo esta serie de irregularidades y no saber qué pasa con los dineros públicos realmente o qué ha pasado con los dineros públicos, nosotros no vamos a aprobar un nuevo endeudamiento del municipio. No entiendo cómo Laura dice que ya vino la plata, ya se la adelantó la provincia cuando nosotros no hemos aprobado el adelanto con participación, y más aún en este marco de irregularidades. Y te vuelvo a decir, todos nosotros, los concejales incluidos, cuando tomamos noticia de la posibilidad de la existencia de un delito, no es que podemos denunciar. La ley nos obliga a denunciar. Yo lo he hecho cuando he sido concejal y han pasado y he detectado irregularidades que podían configurar delito. He formulado la denuncia, aún gobernando el propio partido del cual yo formo parte. Pero bien, es así, porque uno puede ser complaciente, pero no cómplice. Doctor, se nos acabó el tiempo. Seguramente quedarán mucho más temas, así que no faltará oportunidad para que volvamos a tener un contacto. Así que le agradezco la visita. Termino si me das 10 segundos más. Esto, ¿sabés qué es lo grave, Mario? Que con esto no podemos construir un proyecto, y no hay en Maquena un proyecto político de construcción de la sociedad que Vicuña Maquena necesita, y de las obras y del futuro que Maquena necesita. No se va a solucionar ningún problema, ¿sí? Doctor, muchas gracias.